Saludamos a Gonzalo Cañete de Soto, analista y ejecutivo de cuentas para Swissquote Londres. Gonzalo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, ahí tenemos a los índices europeos con subidas superiores al 2%. Los mercados que estaban buscando suelo, ¿lo tenemos ya o no? Sí, bueno, la semana pasada lo comentamos aquí directamente. Dijimos que la visión que haya por Europa pues no estaba del todo mala, porque estábamos recuperando el canal bajista que perdimos con el tema griego y destacamos que mientras consolidásemos 9.800 en el IBEX podíamos esperar pues rebotes a los 10.300, rebotes a los 10.600, incluso 10.800, que sería ya los techos del canal bajista que tenemos formado. Y debería ser así mientras se pase el miedo chino, se pase el miedo griego, es decir, se pase todos estos factores que catalizan las caídas de mercado, se fuesen diluyendo. Dijimos también que no había que tener tanto miedo a la caída de la bolsa china porque estaba más que inflada, es una subida de los 3.000 y pico puntos de enero de este año hasta los 5.000 y pico, normal que tenga esas correcciones. También avisamos hoy de que mientras no veamos el índice de Shanghái por encima de los 3.400 puntos, no hay mucho que hacer, en el sentido de que normal que haya de nuevo otras más bajadas. Estamos viendo un rebote probablemente sencillamente porque hemos testeado soportes en el índice de Shanghái, así que probablemente también vengan más bajadas del mercado chino. Las medidas del gobierno pues son paquetes que se han anunciado esta semana como se anunciaron la anterior y la anterior también. La cuestión está en ver qué paquetes son los que los inversores aceptan y compran como algo positivo, y en este caso ha sido el ajuste fiscal que hacen con el tema de dividendos y, una vez más, la reducción de márgenes, reducción de apalancamiento en derivados. Pero, desde luego, la renta europea va bien, y yo creo que en el caso del IBEX 35, fíjese, lo único que me da cierto temor es el S&P 500 norteamericano, que mientras no lo vea por encima de los 1.980 puntos, no termino de fiarme. Y una figura que hay también en el oro, desde el punto de vista técnico, tenemos una figura potencialmente bajista. Y eso quiere decir que si hay un movimiento bajista en el oro, insisto, potencialmente, hasta que no veamos el oro perder los 1.080, bueno, ese sería el objetivo, 1.080 dólares la onza, pero si vemos que pierde ciertas zonas como los 1.105, 1.115 dólares la onza, un movimiento bajista. Y eso quiere decir que el dólar se fortalece, porque están muy vinculados. Y si el dólar se fortalece, esto me huele a esa subida de tipos, que no creo que se dé, porque no hay argumentos suficientes para darla, porque el FMI ha aconsejado que no se haga. Es decir, por una serie de medidas. Como verá, estoy tratando de tocar todos los palos para hacer un mapa bastante global de lo que es el mercado ahora mismo en cuanto a renta variable europea, americana, incluso el mercado de divisas y materias primas. Le falta uno, las exportaciones en Alemania, que han sorprendido también con esas cifras récord. ¿Qué parte de este rebote podemos adjudicárselo a eso? Porque estamos viendo cómo son, sobre todo, las empresas alemanas las que lideran esta mañana el Eurostock. Bueno, sin duda alguna son los que se están llevando el premio gordo del mercado europeo, porque la subida que está teniendo el DAX es bastante más fuerte que por ejemplo, la del IBEX. Lo único que desde el punto de vista técnico también podemos decir que en este caso DAX 10.400, que va camino de superarlos porque está subiendo como una locomotora en la sesión de hoy, y que estaría más cerca, o sea, tiene menos recorrido alcista el DAX que lo que tiene el IBEX 35. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta por qué se ha comportado peor el IBEX estos tres últimas sesiones. El factor quizá político también, porque nos enfrentamos dentro de poco a un proceso electoral en España. Fíjese que lo hemos visto en los bonos a 10 años. Los únicos que se han puesto calentitos han sido el bono a 10 años español y el francés. Pero en este caso es el español el que nos preocupa, porque ha pasado de 140 a 146,78. No es alarmante, no pasa nada. Pero sí es cierto que la relación que existe entre la renta variable y los bonos a 10 años, desde que en 2012 Draghi puso los puntos sobre las IES en la renta fija europea, hay una relación muy directa. Cuando los bonos suben, los índices suelen contraerse y viceversa. Y en este caso tenemos una subida de los bonos, un ligero repunte y una subida también de los índices. Estará por ver cuál es el que tiene razón, porque existe cierta divergencia entre renta fija y renta variable en este momento. Gonzalo, para finalizar, ¿algún consejo, alguna estrategia en renta variable o en divisas, materias primas, lo que prefiera? O lo que vea interesante en estos momentos. Todo en general. Vamos a decir lo que he comentado. Tengo una visión positiva en lo que se refiere a la renta variable europea. Creo que el IBEX 35 debería ir aproximándose hacia los 10.300 puntos. El S&P 500, mantengo un ojo en los 1.980 puntos, 1.980 como zona que tiene que ser de consolidación, tiene que superarse para que veamos que esto empieza de nuevo a recuperarse bien. Bajista en el euro dólar, porque creo que
si se confirmasen esas perspectivas, sobre todo del oro, el eurodólar se dirigiría hacia el 1,0850, que además sería muy positivo para la renta variable europea. Y eso significaría muy probablemente, si confirmo tanto ese movimiento bajista en el eurodólar que observo a nivel técnico, como el movimiento bajista en el oro, estoy casi seguro que se produce por una revalorización del dólar. Y eso significaría que por ahí puede venir una subida de tipos, pese a que las cifras, por ejemplo, de inflación de Estados Unidos en absoluto justificaría una subida de tipos de interés, y pese a que el propio FMI también fue uno de los que puntualizó a la Reserva Federal que quizá era aconsejable el sopesarlo y reconsiderar la subida de tipos durante este año. Nada más. Gonzalo Cañete de Soto, que no es poco, analista y ejecutivo de cuentas para Swissquote de Londres. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Usted, igualmente.